Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite un programa más de El Enfoque Bíblico, en el cual deseamos compartir con ustedes experiencias que tenemos en la vida del Señor y específicamente en la vida de oración. Pero antes de empezar con el tema de la oración, quiero presentar a mi invitada en esta oportunidad, Nereida Morataya, quien nos honra pues con su visita aquí en el programa El Enfoque Bíblico, el cual pues le abrimos las puertas para que pueda expresar lo que el Señor ha puesto en su corazón en estos últimos años, las experiencias que ha tenido específicamente con el Señor y esa vida pues espiritual de que sin duda todos tenemos necesidad. Así que Nereida, muy buenas tardes y en esta oportunidad pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, es un honor para mí estar acá, es un privilegio. No soy teóloga ni pastora, soy una mujer de fe, así me considero una mujer de fe, y gracias por la oportunidad de compartir mis experiencias y cómo ha sido mi crecimiento espiritual en los últimos años, desde que el Señor tocó mi corazón y transformó mi mente y decidí, porque es una decisión, decidí entregarle mi vida por completo a Él y hacer las cosas que Él nos manda hacer, ¿verdad? Y una de esas cosas es, el tema me apasiona, ¿verdad? Porque soy una mujer de oración. No digo que lo haya logrado, ¿verdad? Porque estoy en ese proceso de crecimiento, pero la oración es la llave, es una de las llaves del crecimiento espiritual. Amén. Y eso es bien importante de lo que decía Nereida, una mujer de fe, un hombre de fe. Y creo de que la fe se va adquiriendo, la fe es un crecimiento. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Quiere decir que la fe es un proceso que va evolucionando, que va creciendo, como usted decía, conforme nosotros vamos teniendo esas experiencias. Y queremos tomar de base ese pasaje bíblico que está en Lucas, en el capítulo 18 y en el versículo 1. Donde Jesús dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, la necesidad de orar siempre. Y por eso queremos que este programa realmente sea una bendición para su vida, porque hay necesidad de orar. La oración es una necesidad. ¿Lo podemos ver de esa forma, la necesidad de orar? Sí, por supuesto. Nosotros cuando enfrentamos dificultades en la vida, lo primero que debemos hacer es buscar al Señor. Podemos recurrir a nuestra familia, a nuestros amigos, pero ellos no tienen la solución al problema. Y Dios tiene la solución a todos los problemas. Y la única forma en que nosotros podemos tener esa comunión con Dios y abrirle nuestro corazón es a través de la oración. Y de hecho la parábola que nosotros estamos leyendo aquí en el Lucas 18 habla precisamente de una necesidad de una persona que se acercó a un juez, y ella constantemente se acercaba día tras día, porque la oración habla de perseverar, y eso es bien importante, la perseverancia que nosotros podemos tener en la vida de oración. Y creo de que la perseverancia habla de la disciplina. Qué importante es tener disciplina en la oración. Sí, es muy importante, porque si nosotros, cuando estábamos conversando el día que nos pusimos de acuerdo en hacer este programa, yo recuerdo que le dije que cuando uno enfrenta una dificultad, tiene un problema, entonces busca al Señor y a veces Dios nos empuja, ¿verdad?, a tener ciertas dificultades para que nosotros lo busquemos, porque Él nos ama. Él quiere tener comunión con Dios, con nosotros, pero Él quiere que tengamos comunicación con Él. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conocer a Dios si no nos comunicamos con Él? Entonces, es importante que nosotros tengamos un tiempo dedicado al Señor todos los días. O sea, no hay horarios, no hay días para el Señor. El Señor dice, orad sin cesar.
Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo orar mientras hago la limpieza de la casa, mientras trabajo, mientras conduzco el vehículo. O sea, no hay tampoco restricciones en el momento de comunicarnos nosotros con el Señor. Sin embargo, considero que es importante también tener un lugar específico en nuestro hogar, en donde nosotros podamos tener ese momento especial con el Señor. Por ejemplo, yo le llamo mi cuarto de guerra, después de haber visto la película que me encantó y que les recomiendo a todos que la vean. Yo encontré un lugar en mi casa y ahí yo cierro la puerta y voy y entro en la presencia del Señor, y ahí es donde yo he peleado mis mejores batallas, en ese lugar. No, el lugar no tiene, no puedo decir que voy a levantar un altar en ese lugar, ¿verdad? Pero en ese lugar, cuando yo me postro ante la presencia de Dios, y hay algo especial ahí, ¿verdad? Entonces, como parte de esa disciplina es eso, tener un lugar en donde nosotros nos podamos concentrar, ¿verdad? Y tener una cita con el Señor, porque yo lo veo así, ¿verdad? Y eso es importante porque atraemos la presencia de Dios a nuestro hogar. No solamente estamos atrayendo la presencia de Dios a nuestra vida, sino que atraemos la presencia de Dios a nuestro hogar. Y si usted recuerda de la película, que yo también la vi, se recordará que cuando esta señora vendió su casa y llegó la persona a comprarla, y él dijo: aquí en esta casa huele a oración. Porque es increíble, no solamente es un estigma, realmente así es. La presencia de Dios se impregna en las paredes. Recordemos que cuando Pedro dice que el manto o los pañuelos de Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se impregna no solamente en nuestro espíritu, sino que en las paredes. Se impregna en todo, porque la presencia de Dios está ahí. Y eso es bien importante, atraer la presencia de Dios no solo a nuestra vida, sino que a nuestro hogar. Y un paradigma que se rompe es que no solamente es en la iglesia que se debe orar, sino que es en nuestro hogar. Y eso es lo que deseamos en esta oportunidad, de que llevemos una vida de oración en nuestro hogar e involucrar a la familia. Es bien importante. Sí. Que nuestros hijos vean, que nos vean postrados, o sea, que no sintamos pena de que entren y nos vean orando o llorando, porque muchas veces la presencia de Dios conmueve tanto nuestros corazones que lloramos y nos derramamos nuestra alma literalmente ante la presencia del Señor, y que nuestros hijos constantemente vean. En mi caso, por ejemplo, yo no le prohibí a mi hija que me abriera la puerta cuando yo estaba orando. Y siempre le dije: si yo estoy orando y tú necesitas de mí, puedes abrir la puerta y hablarme. Pero ella era muy respetuosa, siempre trataba de no hacerlo, y en algunas ocasiones que lo hizo yo le decía: ven, ¿quieres hablar tú también con Dios? Entonces ella me decía: sí, pero yo me voy a recostar aquí. Entonces ella se recostaba y yo seguía orando, y entonces agarraba su mano y oraba con ella, ¿verdad? Y entonces es un momento muy especial entre Dios, mi hija y yo. Ahí está la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, y ella ha visto a una madre orando. Y yo sé que ella, donde quiera que está y donde esté, ella va a imitar eso. Y eso es lo importante, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y una de las instrucciones importantes que todo hijo debe de conocer de un padre, no solamente porque se lo está diciendo de una manera magistral, sino que lo está viendo, lo más importante es la vida de oración, porque cuando ellos se encuentren pues lejos de casa por alguna o ya razón, ellos recordarán que la oración es poderosa para llenarlos, es poderosa para suplir cualquier necesidad. De hecho, en este día que estamos grabando, que lo estamos haciendo aquí en la ciudad capital, en casa de Nereida, me sentía así incómodo porque estaba retirado de mi familia y vamos a estar unos días por aquí, pero me sentí así como que vacío, solo, porque dejé a mi esposa, a mi hija. Pero la oración fue poderosa, edificante para mi vida, el hecho de pensar que Dios está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Cuando los hijos estén retirados, ellos van a recordar que la oración es una vida de fortaleza. Y de hecho creo que su hija está en el extranjero, y sin duda la oración ha hecho
cosas maravillosas en su vida, en su profesión, que yo considero que usted tiene un testimonio para compartir. Sí, ha sido maravilloso. Puedo compartir muchas experiencias, pero una de las más hermosas ha sido ver a mi hija crecer en los caminos del Señor, con mucho temor y mucho amor por Dios, que ha dado sus frutos, ¿verdad? Considero que las oraciones que hemos hecho juntas, las oraciones que he hecho yo por ella, han dado sus frutos. El Señor siempre responde. Algunas veces el Señor dice sí, otras veces dice todavía no, y otras dice tengo algo mejor, pero el Señor siempre responde y yo puedo comprobarlo. Entonces, cuando mi hija desde chiquita ella tenía un sueño y me decía, mami, yo cuando sea grande yo voy a estudiar en Europa. Yo le decía, sí, mi amor, tú vas a estudiar en Europa. Me decía, mami, ¿verdad que sí? Sí, mi amor, tú vas a estudiar en Europa. Tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Si tú te preparas y le pedimos a Dios, Dios abre puertas. Y le estoy hablando de cuando ella tenía 8, 9, 10 años. Y siempre tuvo eso. Mami, ¿verdad que yo voy a estudiar? Y yo, sí, mi amor. Y entonces ella se empezó a preparar. Y yo le he enseñado algo. Tú haces lo humano y Dios hace lo sobrenatural. Nosotros siempre tenemos que poner en nuestra parte, ¿verdad? Las cosas no llegan tampoco del aire. Y entonces ella se empezó a preparar, a estudiar idiomas, a prepararse en su carrera y siempre con esa meta. Estudió una ingeniería en alimentos y se propuso hacerlo con excelencia. Siempre que ella hacía algo, lo hace con excelencia. Y yo le he enseñado que las cosas se deben hacer como para Cristo, ¿verdad? Y aunque los demás no nos vean y no tengamos el reconocimiento de los demás, pero Dios sí lo ve y Él es quien premia. Entonces, pues ella empezó a aplicar en diferentes lugares a través de algunas páginas de internet y unos programas. Y resulta que ella fue elegida para dos becas. Y era una a la que a ella le interesaba a mí. Y yo le dije, Dios te va a dar lo que a ti te conviene. No da lo que uno quiere, porque Él puede ver a futuro qué es lo que a uno le conviene. Entonces yo le dije, vamos a orar para que el Señor abra las puertas que sean necesarias para que tú tengas lo que te conviene. Y ella me decía, sí, pero es que es lo que yo quiero. Y yo dije, sí, tranquila. Y yo seguí orando y ayunando porque he aprendido que las 3 llaves del crecimiento espiritual son la oración, la palabra, la oración y el ayuno. Y el llavero que sostiene esas 3 llaves es la fe. Yo puedo orar y no tener fe, no voy a ver resultados. Yo puedo ayunar y no tener fe, prácticamente estoy aguantando hambre, ¿verdad? Si yo no tengo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo le transmití esa fe a ella, y cuando yo iba viendo el proceso, mi fe también iba creciendo. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestras oraciones son respondidas, esa medida de fe que Dios puso en nosotros crece y se fortalece. Y entonces, la siguiente prueba, nosotros podemos ver hacia atrás y decir, Dios ya me ayudó en esto, también me va a ayudar en esto. Entonces yo le fui transmitiendo eso a ella. Y al final, ella fue elegida para una beca con todo pagado, sus estudios, su manutención, cubre todas sus necesidades y está en Europa por 2 años. Y desde allá ella siempre me ha dicho, mami, fíjate que tengo que hacer una presentación y oremos. O sea, esa seguridad está allí. Y por teléfono hemos orado. Y un día una señora me dijo, ¿cómo va a creer que funciona eso de que estén orando por teléfono? Eso no funciona. Yo dije, wow, ¿cómo la gente ignora tantas cosas? Porque Dios es omnipresente. Él está conmigo y Él está con mi hija. La separación de nosotras fue difícil porque siempre hemos estado juntas. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo cuidé a tu hija por 23 años. Yo te la devuelvo a ti. Tú tienes planes con ella. Haz lo que tú quieras. Llévala hasta donde tú quieras llevarla
ponlo en lo más alto que tú quieras y que tu nombre sea glorificado. No es algo para sentirse orgulloso en el sentido malo, ¿no? Miren lo que logré. No, miren lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Producto de nuestras oraciones. Y mi hija me dijo, mami, me eligieron. Primero ella fue seleccionada entre miles de personas del mundo y luego entre 100 personas. Y ella es la única centroamericana que está representándonos allá. Y lo está haciendo bien para la gloria de Dios. Y así ha sido un proceso y ha sido una cosa tras otra de cómo el Señor se ha ido manifestando. Y cuando ella ha tenido temores, yo le digo, el Señor no te llevó allí para que tú quedes avergonzada. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Amén. Y eso es bien importante porque sin duda da fruto, como usted decía, y el fruto da una experiencia, y la experiencia va dando fe, y entramos en un círculo bendecido, en donde, como usted decía, miro para atrás y el Señor me ha respondido, y yo voy a tener fe, y esa fe es un ancla para mi vida, y sin duda va a ser también un ancla para su vida. Amén. Y algo bien importante que usted decía, el no es una respuesta también. Y muchas veces nosotros nos desanimamos porque las respuestas no vienen, pero creo que el no muchas veces es una respuesta de Dios porque Él tiene algo mejor. ¿Y cuántas veces el Señor quizás a su hija o a su vida le dijo no, no es por aquí o no es el tiempo de Dios? Pero cuando el Señor responde, creo de que vemos que se abrió una puerta mucho mejor y más grande de la que nosotros esperábamos. De hecho, no se ganó la beca que ella quería y le dolió. Entonces me dice, no entiendo por qué. Y yo le dije, yo sí. Nosotros oramos para que el Señor abriera la puerta que te convenía a ti. Y tú vas a ver más adelante por qué razón no tuviste la otra beca. Dios te va a dar la oportunidad de darte cuenta por qué. El Señor te está dando lo mejor a ti. Nosotros le pedimos lo mejor. El Señor nos da lo mejor, ¿verdad? Y entonces, es una historia larga, pero después ella se dio cuenta. Amén. Y me llamó y me dijo, madre, tenías razón. El Señor me dio lo mejor a mí. Amén. Y bendito sea su nombre, ¿verdad? Amén. Sin duda hay personas que nos pueden estar viendo y pueden estar pasando situaciones difíciles, situaciones muy adversas, como que sin duda ustedes la pasaron, nosotros la pasamos. ¿Qué consejo darle a esas personas que enfrentan esas experiencias de la vida? ¿Cómo nos puede ayudar la oración? Bueno, lo importante es no pelear con nuestras propias fuerzas. Son limitadas. Nos cansamos, nos rendimos cuando peleamos con nuestras propias fuerzas. Tenemos que hacer uso de las armas que el Señor nos ha dado. Revestirnos de la armadura de la fe, de la palabra, la armadura que habla el Señor, porque si nosotros no tenemos esa armadura estamos expuestos a los dardos del enemigo. Nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? Y está como león rugiente y quiere destruirnos, quiere matarnos. Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad. Y la oración es parte fundamental de la armadura. Exactamente. Entonces, si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, estamos expuestos, ¿verdad? Estamos como a la intemperie, no tenemos una cobertura. Y entonces lo importante es que nosotros nos acerquemos a Dios. Hay muchas personas que nos dicen que no saben orar, que no saben cómo llegar y hablar con Dios. Es como nosotros que estamos acá y es una conversación con Dios que tiene que fluir espontáneamente, no tienen que usar palabras extravagantes y oh sempiterno Dios, no, el Señor entiende nuestro lenguaje y antes de que nosotros vayamos a hablar con Él, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a decir. Entonces tenemos que ser espontáneos, hablar con un amigo y sentirnos cómodos ante la presencia de Dios. Él es un Padre amoroso. La oración que Jesús nos dejó, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. ¿Cómo le habla un hijo a un padre? Con toda confianza. El Padre responde con todo amor. Y el Señor dice que Él no echa fuera a quien le busca. Y el que toca se le abre, y el que busca lo encuentra, y el que pide se le da. ¿Verdad? Y tenemos también que aprender a pedir.
porque el Señor dice que no hay que pedir para nuestros placeres, ¿verdad? Sino hay que pedir cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y pedirle al Espíritu Santo, antes de empezar a orar, Espíritu Santo, guíame. El Señor nos dejó. Cuando el Señor partió dijo que Él iba a mandar un consolador, alguien que nos iba a guiar. Y Él está allí, el Espíritu Santo está allí para guiarnos, para poner las palabras exactas en nuestra boca, para conmover el corazón de Dios. Y es ahí en donde usted decía que uno de estos tres pilares que usted decía, la oración, la palabra y el ayuno. ¿Por qué es importante el estudio de la Biblia? Porque la Biblia lo que hace es que nos da un lenguaje bíblico. Y en base a ese lenguaje bíblico, nosotros podemos utilizar una oración en la cual podemos llegar al Señor. Pero es el Espíritu el que toca el lenguaje bíblico para expresarlo. Nos hace recordar. Yo muchas veces no recuerdo las citas. Entonces digo, oh Dios, pero tú sabes dónde está. Y tu palabra dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y yo creo en tu palabra. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y yo creo que si tú dices que nunca me vas a dejar, es que nunca me va a dejar, ¿verdad? Entonces nunca, jamás, en ninguna circunstancia, por muy difícil que parezca, el Señor nos deja. Y yo sé que hay muchas personas que están pasando por dificultades, por cosas muy, muy serias, una enfermedad, un cáncer, la muerte de un ser querido. Y entonces uno dice, ¿dónde estás, Dios? Y Dios está ahí. En medio del dolor, Dios está ahí. Él nos da la fortaleza que necesitamos para superar esas situaciones que sin su ayuda sería imposible. El Señor, cuando yo he tenido dificultades, voy y oro, y lloro, y clamo, y me postro rendida ante su presencia, y le digo, no tengo fuerzas, no puedo continuar con esto. Y me inunda una paz, que dice su palabra, que es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Porque en medio de esa dificultad no sabemos cómo, pero tenemos gozo y tenemos paz. Y solamente Él, por medio de su Espíritu Santo, puede hacernos sentir en paz en medio de la tormenta. Amén. Y eso es lo importante de la Biblia y de este tema, que nosotros comprendamos que el Señor lo que quiere es que hagamos ese vínculo, esa confianza, esa relación entre padre e hijo, en el cual el Señor definitivamente quiere respondernos en su tiempo, darnos su respuesta. Y al dar Él su respuesta, la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Y creo de que el Señor es grande para poder contestar, como ha contestado miles y miles de oraciones a los hijos, a aquellos que le buscan. Nereida, unas últimas palabras para nuestros televidentes acerca de esta plática y qué podemos motivarlos a ellos, porque sin duda hay muchos beneficios. Este tema no es muy, ¿por qué será que no es muy hablado mucho en las iglesias, o no es un tema de conversación en las pláticas con los cristianos? Creo de que debería ser un tema de conversación. Claro. Probablemente puede ser, no quiero especular, pero la gente da por hecho que somos cristianos y tenemos que orar, o sea, es parte de, ¿verdad? Y que no hay que estarle recordando a la gente, pero mucha gente no sabe orar y otra gente piensa que orar es muy aburrido. Entonces hay gente que dice, es que yo me duermo cuando estoy orando. No importa que usted se duerma en los 5 minutos, lo importante es empezar a hacerlo. Yo le propongo que se tome una semana, que lo pruebe una semana y que ore en las mañanas y en las noches, que converse con el Señor. Cuando nosotros queremos conocer a una persona, nos comunicamos, la llamamos, le preguntamos cosas, le abrimos nuestro corazón, le decimos cómo somos. La única forma que nosotros tenemos para conocer a Dios es a través de una conversación suprema. Y Dios tiene las puertas abiertas. Cuando nosotros entramos en su presencia, algo cambia en nuestro ser. Y yo lo he experimentado. Puedo dar fe
de cómo el Señor empieza a cambiarnos, a cambiar nuestra mente, a transformar nuestro corazón, a sanar nuestras heridas, a fortalecer esa fe que Él puso en nosotros. A veces oramos mal, le decimos, Señor, dame fe, dame paciencia, dame gozo. No, no tenemos que decir eso, Él ya lo puso dentro de nosotros, porque es parte del fruto del Espíritu Santo, la paz, el gozo, la fe, el amor, la paciencia. Entonces hay que decirle, Señor, ayúdame a hacer uso de eso que tú has puesto en mí, de esa paz que has puesto en mí, de esa fe que has puesto en mí. Y el Señor responde. El Señor dice que Él nunca retarda, Él no tarda en responder nuestras oraciones. Su oído está presto a oír nuestras oraciones, pero tenemos que llegar con una actitud humilde, con arrepentimiento de corazón. No solamente para buscar que Dios nos dé cosas. Y llegamos, dame. Usted puede empezar a pedirle. Usted puede llegar ante el Señor como usted está, como usted es. Y puede empezar a pedirle poco a poco. El Espíritu Santo le va a ir mostrando cuáles son las cosas que usted tiene que pedir. Porque más que pedir, tenemos que agradecer lo que ya tenemos. Porque si no agradecemos lo que tenemos, ¿cómo nos va a dar más el Señor? ¿Verdad? Si no somos agradecidos con lo que tenemos. Entonces Él prueba nuestros corazones, como la viuda llegaba con el juez, y este era un juez injusto, sí. Y nosotros tenemos un juez justo. Y la idea de exacto. Y si nosotros teniendo un juez, ese juez injusto dijo, esta mujer ya me tiene cansado, voy a... Por la perseverancia y la insistencia. Sí, la insistencia, no me va a dejar en paz, entonces yo le voy a dar lo que ella me pide. Cuanto más nuestro Dios, que es un juez justo, que escucha nuestras oraciones, Él sabe lo que nos conviene. A veces pedimos cosas que no convienen a nuestra vida y el Señor no nos la va a dar, pero nos va a dar algo mejor. Nosotros cuando oramos nunca perdemos. Nunca, los cristianos nunca perdemos, porque cuando el Señor nos quita algo es porque Él nos va a dar algo mejor, ¿verdad? Amén. Y eso es lo importante, tener ese conocimiento, como usted decía, es la palabra que transforma, es la palabra que cambia nuestra manera de ver las cosas. Y ese es el milagro que hace una vida de oración. Nereida, unas últimas palabras para las personas que nos están escuchando. Bueno, estoy realmente agradecida por la oportunidad de poder comunicarme con ustedes. Es un privilegio, un honor. Yo oraba durante las últimas semanas y de verdad nada sucede por casualidad. Yo le decía, Señor, ayúdame a compartir mi testimonio. Y empecé a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias por abrirme las puertas de los canales de televisión, de la radio, de las redes sociales. Y bueno, yo lo miraba como muy lejano. Y eso le estoy diciendo que fue hace como 2 semanas. Y yo, gracias, Señor, por eso. Yo sé que tú me vas a dar la oportunidad de compartir tu palabra. Y yo le he dicho al Señor, mándame donde tú quieras y yo voy a ir. Cuando usted me lo propuso, yo tuve la intención de decir que no. Porque no estoy acostumbrada, porque nunca lo había hecho. Pero entonces recordé que yo le dije, Señor, mándame donde tú quieras y yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Pues el Señor me manda a hacer esto y yo le obedezco. Entonces, gracias por la oportunidad, que el Señor los bendiga. Oremos sin cesar. El Señor responde nuestras oraciones. No hay oraciones difíciles, no hay problema más grande que el poder de Dios. Dios es bueno, Dios no está enojado con nosotros. Dios nos perdona nuestros pecados y los entierra en el fondo del mar y nunca más se recuerda de ellos. Dejemos la culpa luego de un arrepentimiento genuino. La palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus pecados, yo sanaré su tierra. ¿Verdad? El Señor sana nuestra tierra, sana nuestras vidas. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, el Señor puede sanar tu matrimonio. Él puede volver a hacer que esa relación funcione, pero es necesario orar. Es necesario que nos salgan callos en las rodillas y que derramemos nuestra alma ante su presencia y lloremos ante Él y le expongamos las necesidades que hay en nuestro corazón. Y Él va abrir las puertas de los cielos y va a enviar sobre nosotros bendiciones sobrenaturales que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Amén. Y me quedo con esa parte, porque nosotros cuando tenemos un dolor vamos a la farmacia
vamos al médico, pero cuando tenemos un problema en el alma, un dolor en el alma, la oración es sanidad. Y creo que el Señor quiere traer sanidad a nuestras almas, respuestas a nuestras vidas, respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras dudas. Así que Dios les bendiga, y nosotros vamos a volver con otro programa en donde también vamos a tener la vida de nuestra hermana Nereida con otro tema, en el cual será sin duda una bendición para nuestras vidas, como lo es lo importante que es nuestra alimentación. Así que nos veremos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. El humilde oirá.
Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.